Como decíamos, Luis Araujo y un servidor Hugo Guerrero acompañándoles acá con el motocross para todos ustedes. Un inmenso placer, por supuesto, para nosotros darles la más cordial bienvenida. Todo prácticamente listo, amigos. 5 segundos para la partida de la primera manga acá en el crossódromo de Furia Club. El aparato abajo y salen los competidores, amigos. 17 competidores en la primera curva. Ahí está el brasileño Fabio Santos. A ver quién terminó realizando el hole shot. Todo parece que terminó siendo Fabio Santos, precisamente. Hole shot para Santos, me parece, sí. Y ahí está justamente Luis Araujo. Lo que está sucediendo con las primeras dos curvas en esta primera manga. Con incluso, vemos... El ecuatoriano, sí, el ecuatoriano, posicionado. Miguel Ángel Cordobés, fue quien tomó la primera posición y quien está liderando en este momento esta primera manga. Y está, por supuesto, el venezolano Raimundo Trasolini, muy cerquita. Que hizo una tremenda salida, como podemos ver, Hugo, que logró pasar al ecuatoriano, y a pesar de que clasificó de último porque tuvo un problema ayer con la moto y tuvo que retirarse de la clasificación, ahora pasa a liderar la carrera como lo estaba haciendo ayer, justamente antes de que tuviese ese inconveniente en el amortiguador trasero. Sabes que es un detalle bastante interesante porque Trasolini ayer en los clasificatorios, en el aparato de salida, consiguió una buena partida. En la primera curva consiguió el hole shot, tenía buena ventaja sobre el brasileño Fabio Santos. Tuvo un problema con su moto, bien como acabas de decir, y tuvo que abandonar la carrera luego de 8 vueltas. No pudo completarla, esos 15 minutos que se realizan, 15 minutos y 2 vueltas en el clasificatorio. Pero vemos entonces a Trasolini de primero en este momento, cuando se realizó la primera vuelta. Trasolini primero, amigos, en esta primera manga del latinoamericano de motocross a través de Simple TV. Somos Simple TV, más deportes que nadie, principal favorito para ganar justamente este campeonato latinoamericano. Trasolini, que, como bien mencionábamos, viene de ganar el campeonato anterior en Cajamarca, Perú. Y Trasolini justamente escoltado por Miguel Ángel Cordobés, quien el año pasado, como comentabas, en Perú también resultó en el segundo lugar, así que continúa. Hay bandera amarilla, Hugo, en la segunda curva, que hemos visto desde la manga nacional. Ha generado bastantes inconvenientes para los corredores. Sí, hay algunos inconvenientes allí para el venezolano Michael de Lima. Y ahí vemos entonces, amigos, a Trasolini con ventaja algo corta con respecto al ecuatoriano. En este sentido, Miguel Ángel Cordobés, que ya tú mencionabas, segundo, fue quien le dio pelea a los venezolanos en lo que fue el Campeonato Latinoamericano 2022. Y acaba de ser rebasado, cayó al tercer lugar. Vemos el ecuatoriano, el Coyote, le dicen. Así es, y mayor ventaja entonces para el primer lugar. En este sentido, para Raimundo Trasolini, principal favorito, amigos, hay que decirlo, 15 veces campeón nacional de motocross y está defendiendo el título en esta oportunidad. Raimundo Trasolini, de los más experimentados, y hay que hablar también de que se menciona de que Trasolini en el aparato de arrancada es de los mejores en el inicio, que eso es muy importante, que es la arrancada y la primera curva. Luis Fernández. Lo demostró, porque como bien comentamos, había arrancado en una de las últimas posiciones y después de la segunda curva ya estaba liderando la carrera. Recordemos también que Raimundo es del Team Furia, por lo que se podría decir que está en el patio de su casa, ¿no? Y por eso domina esta pista. Vemos que hay un inconveniente, no pudimos observar quién de los pilotos tuvo el problema. Estaremos muy atentos para informar qué fue lo que sucedió. Veíamos a paramédicos dirigiéndose hacia la zona. Mientras tanto, Trasolini no se distrae y sigue comandando. Y con ventaja, ¿no?, para Raimundo Trasolini. Este es el crossón de Furia Club, amigos, aquí en Caracas, llevándoles a todos ustedes el latinoamericano, campeonato latinoamericano de motocross MX Open 2023. Ahí justamente está uno de los pilotos siendo atendido. Tuvo un considerable accidente de manera lamentable porque incluso se salió de la pista. Sí, preocupante. Vamos a ver.
pero al salir de la pista ahora sí sacan bandera amarilla en una curva porque tuvo inconvenientes uno de los pilotos. Importante aclarar lo que significa la bandera amarilla, que es cuando precisamente Con sucede- precaución. Así es. Deben manejar con precaución por esa zona, ya que puede haber un accidente y hay alguien en la pista que no está corriendo como debería la velocidad y por eso deben frenar y bajar un poco la velocidad los corredores. Ahí está, justamente vemos cómo La salida. el aparato de salida le daba la partida a los corredores. Y vean cómo Trasolini agarra la curva abierta. Uy, parejito el hole shot, Sí, ¿no? señor. Trasolini se ha ido largo y logró remontar. El hole shot es también esa línea, esa raya de cal, que está apenas pasando la primera curva después del aparato de salida. Que de alguna manera da el indicativo de que el piloto que pasa de primero el hole shot tiene una considerable vemos. ventaja. Uy, ya está sin camisa, pero parece estar bien porque estaba parado. Pero no logramos identificar quién fue el piloto. Por lo pronto vemos entonces con buen ritmo, buena velocidad para Raimundo Trasolini del Team Furia aquí en Venezuela, amigos, para tratar de revalidar el campeonato latinoamericano de motocross que les estamos llevando a través de nuestra señal MX Open. Hay que también aclarar, Fernando, lo que es el MX Open. En este caso es para diferentes, o sea, es válida todas las categorías. Está el MX1, que son de 450 centímetros cúbicos, que en este caso es la cilindrada de la moto. El MX2 son para 250 cc, y en este caso abierto, que prácticamente le da la oportunidad a los pilotos de utilizar motos de 450 en cuanto a la cilindrada y de 250. Pero en este caso, por el nivel que estamos viendo, son los mejores de Latinoamérica. Todos los pilotos tienen motocicletas de 450. Y no solo por el nivel, Hugo, sino que comentábamos, hablando un poquito con los pilotos, que esta pista en particular del Club Furia, como tiene muchas subidas y obstáculos importantes, necesitas motocicletas de potencia que puedan proporcionarle a los pilotos ese extra para poder subir. Trasolini en este momento sigue comandando, amigos, con cierta ventaja de 2 segundos, casi 3 segundos, 2 segundos 74 milésimas para Raimundo Trasolini. De segundo está entonces el argentino, en este caso Joaquín Alberto Poli, con buena también participación a nivel internacional. Ha estado en campeonatos europeos, viene de participar en el MX GP de Argentina, que es un campeonato muy reconocido a nivel internacional y que de alguna manera está haciendo recorridos por el mundo. Les tocó organizarlo a Argentina y estuvo allí entonces Joaquín Alberto Poli. Raimundo Trasolini, amigos, luego de 7 minutos ya de carrera. Recuerden, son 30 minutos más 2 vueltas cada manga. Correcto. Y comentamos que Daniel Bortolín lamentablemente cayó muchas posiciones, se encuentra en el 9º lugar. Machito también cayó al 6º, no fue una buena salida para los venezolanos. Y vemos que el argentino, quien había clasificado 4º, ahora subió al 2º. Cordobés también logró subir. Sí, el caso también de... Y me llama la atención, el boliviano, incluso el boliviano está ahí en los 5 lugares. El brasilero Santos, que para muchos era candidato. Ayer los mismos pilotos comentaban ya muy rápido en esta pista y ayer, recordemos, clasificó de primero. Se encuentra en este momento 10º. Sí, eso es también interesante mencionarlo, porque incluso lo tengo a puntas, ¿no? En conversaciones con varios de los pilotos, en lo que fueron los clasificatorios, todos apuntan o apuntaban que los favoritos sigue siendo en este caso, porque todavía queda mucho de carrera. Van 8 minutos de la primera manga. Mencionaban justamente a Fabio Santos. Y ahí está, récord de vuelta de 1.37, tiempos altos comparados a los que vimos ayer. Recordemos que Bortolín hizo el mejor tiempo con 1.35.7. Vemos ya casi 2 segundos por encima el récord del día de hoy. Vemos la pista un poco más pesada que ayer, Hugo. Sobre todo la segunda curva ha causado bastante problemas para los pilotos. Vemos que pierden un poquito más de tiempo en ese sector de la pista. Incluso las primeras 2 curvas son las más cerradas, las curvas más inclinadas. Y en ese sentido, los pilotos tienen que, por supuesto, disminuir mucho más la velocidad. Raimundo Trasolini, amigos, comandando esta primera manga de
el Campeonato Latinoamericano de Motocross MX Open 2023, disfrutándolo a través de Simple TV, más deportes que nadie. Segundo lugar está Joaquín Alberto Poli de Argentina, tercero para el ecuatoriano Miguel Ángel Cordobés. Ya decíamos, el año pasado quedó de segundo en ese campeonato latinoamericano. Cuarto continúa el boliviano Marco Antesana, que el día de ayer terminó también con buen tiempo, terminó de sexto Antesana en mando de KTM. Así que esos son los primeros 4 lugares, cerrando el quinto el costarricense José Scott Vargas. Muchos cambios con respecto al día de ayer, Hugo, estamos viendo. La pista influye mucho y el piloto venezolano Giovanni Perrota fue el que tuvo el accidente, como vemos que solo cumplió 3 vueltas. Trasolini con ventaja entonces. Veremos para la segunda manga se recupere, ver un poquito más de información y si va a poder correr en esa segunda carrera. Fíjate, hablábamos de la cilindrada de las motos, ¿no? De 450 cc para este campeonato latinoamericano. De alguna manera es la cilindrada más alta para el motocross, teniendo en consideración la potencia de la moto, y varios de los pilotos también nos mencionaban, Luis Fernando, que los 400 cc para esta pista, este crosódromo acá en Furia Club, es perfecto porque esta pista tiene muchas subidas, es muy inclinada. En cambio, para, por ejemplo, la pista del circuito de Paracotos, está bien una de 250 cc, incluso de 250 cc suele tener mayores vueltas o mejor tiempo que una de 450 porque tiene mucho plano en ese circuito, en esa pista. Y en la antesala, además de este evento, veíamos como los pilotos dominicanos decían que prácticamente en la República Dominicana no existen pistas de este tipo con tantas inclinaciones, y decían que les costó adaptarse mucho, sobre todo a las bajadas. Como lo mencionaba, necesitas una moto de mucho cilindraje para poder tener la potencia para saltar los obstáculos y esas empinadas subidas que son muy importantes y que necesitas potencia para poder alcanzar y no perder tanto tiempo en ese momento. Humberto Martín, entonces, Machito Martín. Allí en pantalla Raimundo Trasolini comandando esta primera manga. Y Fabio, que va recuperando posiciones, ya se ubica en el 6º lugar. Hace unas vueltas atrás se encontraba 10º. Machito también subió, estaba en el 6º. Ahora se encuentra en el 5º lugar. Fíjate, allí incluso bajando algunos de los tiempos el argentino Joaquín Alberto Poli en esa última vuelta. Algunas milésimas de segundo bajando Joaquín Poli. Justamente quien veíamos en pantalla al argentino Joaquín Poli, uno de los favoritos también candidatos. Número 1 en su país. Así es, número 1 en Argentina. Aquí están los mejores de Latinoamérica, así como lo es el ecuatoriano Miguel Ángel Cordobés, también el argentino Joaquín Alberto Poli, que viene, como bien mencionamos, de competir en el MX GP de Argentina. Aquí está justamente Poli. Está Cordobés todavía en el 3er lugar, de cuarto el boliviano Marco Antesana, en el 5º puesto Humberto Machito Martín de Venezuela. De 6º ya está el brasileño Fabio Santos, 7º, bajo unos puestos el José Scott Vargas. En cuanto a los venezolanos, Daniel Bortolín, ya tú lo decías, Daniel es la vuelta más rápida. Correcto. Daniel Bortolín en los clasificatorios, minuto 35. Fue la vuelta más rápida, la marcó Bortolín, y en el clasificatorio general quedó el segundo detrás del brasileño Fabio Santos. Así que Bortolín es una de esas promesas, también uno de los principales favoritos, por así decirlo, en cuanto al Team Venezuela, el equipo venezolano, para poder llevarse este campeonato latinoamericano de motocross. Además es de esos motocrossistas, Luis Alfredo, de mayor auge y de mayor impulso actualmente, de los que están consagrados como Trasolini, el caso también de Humberto Machito Martín. Bueno, quien se hable, quien se mencione que pudiera estar de relevo es Daniel Bortolín, tiene apenas 23 años de edad. ¿Te parece, Hugo, si repasamos la puntuación que otorgan en esta carrera? Vemos la primera posición, se va a llevar 25 puntos, porque recordemos que para definir el campeonato se van a realizar 2 mangas. Esta primera, y a continuación se realizará la segunda, y la sumatoria de esos 2 puntos definirá al campeón latinoamericano 2023. Entonces seguimos, primera posición 25 puntos, el segundo lugar acumula 22, tercero 20, cuarto 18, quinto 16,
sexto 15 puntos, séptimo 14, octavo 13, noveno 12 y el décimo se lleva 11 puntos. Por lo que recordemos, la sumatoria de las dos carreras será quien defina al campeón latinoamericano de 2023. Recordemos que actualmente el campeonato lo sostiene Raimundo Trasolini, quien se coronó en Perú al terminar en primer lugar en la primera manga, obteniendo 25 puntos, y en la segunda manga resultó en el segundo lugar, por lo que tuvo un total de 47 puntos en la carrera disputada en Perú, lo que le permitió obtener el campeonato y coronarse como mejor corredor MX latinoamericano. Disfrutando, amigos, el campeonato latinoamericano de motocross Open 450 cc en esta competición. Después de 15 años, entonces, Venezuela recibiendo el campeonato latinoamericano de motocross. El anterior se realizó en Perú, que ganó Venezuela. En el 2021 fue en Colombia. Y Venezuela, que el año pasado logró romper esa racha, Hugo, de 2 campeonatos seguidos de la parte de la República Dominicana. Sí, justamente porque venían de ganar en el 2020, en el 2021 en Colombia. Y el año pasado entonces con Raimundo Trasolini, que sigue comandando esta primera manga, representando a Venezuela, y que hay que mencionar a Carlos Badiali también, no está presente en este campeonato latinoamericano 2023 debido a que sufrió una lesión en una de sus manos. No está Carlos Badiali, es uno de los principales también motocrossistas acá en nuestro país, y fue quien ayudó a Raimundo Trasolini de alguna manera, ¿no? Claro, lo ayudó el año buen pasado. tándem. Para que fue un trabajo de equipo para que Trasolini terminara entonces llevándose ese campeonato latinoamericano en 2022. Trasolini ganó la primera manga y quedó de segundo en la segunda manga, y en ese sentido el ecuatoriano que está compitiendo en este latinoamericano en este momento está en la tercera posición. Miguel Ángel Cordobés fue quien secundó por apenas 2 puntos a Raimundo Trasolini, y en ese caso quedó de tercero en la primera manga el ecuatoriano y luego ganó la segunda manga. Se repite la historia entonces, Hugo, porque en este momento Cordobés se mantiene en la tercera posición. Como comentabas, para Trasolini, de mantenerse estas posiciones, un primero o segundo lugar en la siguiente le asegura el título. ¿Y por qué decíamos que Carlos Badiali ayudó a Trasolini a ganar el año pasado? Porque Badiali quedó de segundo en la primera manga, en el medio entre Trasolini y Cordobés, y en la segunda manga ayudó a que justamente Trasolini llegara en el segundo puesto. Cabe destacar, Hugo, en eso que estás comentando, para que los puntos en el overall final le dieran a Trasolini ganar justamente. Y porque en caso de empate, Trasolini había quedado primero en la primera manga. Así es. Pero el ecuatoriano iba a quedar primero en la segunda. Y en caso de igualdad en puntos, se lleva la corona el que haya quedado mejor posicionado, que haya acumulado mayor puntos en la segunda manga. Sí, eso es importante también tenerlo en cuenta, en consideración en caso de empate. Empate luego de las dos carreras, de las dos mangas. Si existe un empate, tiene mayor peso entonces la segunda carrera o la segunda manga. Ya, amigos, poco más de 17 minutos en esta primera manga. Raimundo Trasolini sólido en la primera posición en esta primera manga del campeonato latinoamericano de motocross a través de nuestra señal. Somos Simple TV, también llevándoles la emoción del deporte de motociclismo off-road, en este caso con el motocross y esta importante competición internacional. Joaquín Poli sigue de segundo, el argentino de tercero. Hacemos el recuento: Miguel Ángel Cordobés, el ecuatoriano. De cuarto está Marco Antesana de Bolivia con su KTM. De quinto, Humberto Machito Martín, otro de los venezolanos con mucho recorrido en el motocross en nuestro país y también a nivel internacional. Martín, campeón de Arena Cross en Brasil, campeón de Supercross en Argentina, multicampeón también acá en Venezuela. Y podíamos ver ahí cómo los oficiales ondeaban banderas azules, y es que Trasolini viene volando, y esa bandera azul significa al piloto que va adelante de Trasolini que le van a sacar una vuelta y debe dejarlo pasar porque él está comandando la carrera y ya le saca una vuelta al piloto al que se le señaliza la bandera azul. Y acabamos de ver que Bortolín recuperó una posición y ahora se ubica en el séptimo lugar poco a poco, todavía poco más de la mitad de la carrera, y Bortolín ha ido mejorando. Veremos que siga subiendo y que le dé oportunidad de por lo menos colocarse entre los 5 primeros en esta primera manga. De sexto el brasileño Fabio Santos, y con la vuelta más rápida hasta los momentos para Fabio Santos en lo que va de esta primera carrera, primera manga
en este latinoamericano de motocross. Mencionar lo que tú decías, ¿no? Lo de Bortolín, cuando este muchacho agarra ritmo y empieza justamente a ganar posiciones, suele ser muy difícil Daniel Bortolín que pueda de alguna manera tener una mala participación. Sin embargo, ahora adelante tiene a Fabio Santos, que no es un competidor fácil. Tiene 4 campeonatos MX en Brasil, 2 veces campeón de la Superliga, un campeonato de Arena Cross, 6 motocross de naciones. Y como comentamos, para muchos pilotos, el día de ayer era uno de los principales candidatos a quedarse con este título porque lo veían muy bien en la pista. En palabras de ellos, iba volando el día de ayer. Y volando precisamente va Trasolini. La ventaja ya son casi de 8 segundos, que en el mundo del motocross 2 segundos, incluso la diferencia suele ser bastante. Imagínense ustedes 7 segundos la diferencia de Raimundo Trasolini. Lo tenemos en pantalla, amigos, al venezolano del Team Furia, representando a Venezuela y defendiendo el título en el campeonato latinoamericano de motocross que estamos disfrutando junto a ustedes a través de nuestra señal Simple TV, más deportes que nadie. Muy cómodo Trasolini, como comentamos, es parte del Team Furia, entrena en esta pista, se la sabe pieza a cabeza y se le ve muy cómodo, a diferencia de quizás otros pilotos que toman las curvas un poco con mayor lentitud. Y nos comentaban también pilotos que conocen a Trasolini que esa es una de sus características, es un piloto muy agresivo, que saca el máximo de las máquinas. Y por eso ahí están los resultados. Cada vuelta comenzaba una diferencia de 2. Poco a poco ya se ubica en casi 8 segundos, como comentaba Hugo, una diferencia cómoda que le permite manejar los tiempos. Pero como comentaba, sabemos que Trasolini siempre va a fondo y probablemente esa diferencia siga aumentando en estos ya seguramente 10 minutos que quedan de carrera. Justamente van 21 minutos en esta primera manga acá en el crosódromo del Furia Club en Caracas, acompañándoles Luis Fernando Araújo, servidor Hugo Guerrero, con todo el equipo técnico y de producción de Simple TV para llevarles este campeonato latinoamericano de motocross. Hablar también del mexicano, en este caso Arturo Fierro, que no está teniendo una considerable primera manga de manera excelente porque está en la 9ª posición. El día de ayer culminó Fierro en la cuarta posición en lo que fueron los clasificatorios. Se ha hablado mucho de él también porque ha participado en campeonatos estadounidenses, en campeonatos europeos, y por supuesto es uno también de los de mayor recorrido en este latinoamericano aquí en Venezuela. Y quizás tiene que ver, Hugo, con lo que te comentaba en la antesala, Fierro, que tuviste la oportunidad de hablar con él, y es que se está adaptando, como comentábamos. En esta pista son necesarias motos de alta cilindrada. Él es un piloto pequeño, no tan corpulento, y decía que le había costado un poco adaptarse a ese nuevo motor, y hoy puede ser que le esté pasando factura esa situación. Sí, eso hay que tenerlo en consideración porque al ser una moto de 450 cc, por supuesto es más pesada, es más difícil de maniobrar, y esto le tiende a hacerle más dificultoso a algunos pilotos. Otros se acostumbran más, y eso también lo hablábamos hace un momento, diferenciar lo que es el MX1 de 450 cc, el MX2 de 250, con una moto de menor potencia, pero también en este caso más manejable, por así mencionarlo, la de 250 cc porque tiene menor peso. Correcto. Trasolini sigue comandando, amigos. Ahora 8 segundos con 32 milésimas. Ventaja para Raimundo Trasolini, indudablemente es difícil que le puedan quitar, salvo un accidente para Raimundo Trasolini ayer, justamente con una gran ventaja sobre el brasileño Fabio Santos en lo que fueron las clasificatorias. Hubo un desperfecto, un problema con uno de sus amortiguadores y tuvo que abandonar la carrera luego de 8 vueltas Trasolini. Y yo había comentado que fue Perrota el del accidente, pero al parecer fue Taveras, porque vemos que ya no está acumulando tiempos. 16 pilotos, recordemos que eran 9 pilotos extranjeros y 8 venezolanos los que estaban participando el día de hoy. Lamentablemente Taveras de República Dominicana fue el que tuvo el accidente y no pudo continuar. Son 2 de la República Dominicana, Darnell La Antigua y Jeffrey Taveras. Entonces Taveras es quien abandona esta primera manga debido a un accidente, esperando que por supuesto pueda estar a tope de condiciones para la segunda. Y hablando justamente de condiciones, cuando hablamos de motocross, vaya que las condiciones físicas deben estar en un nivel óptimo, sí señor, porque fíjense, son 30 minutos, la pista en ocasiones se coloca muy pesada, lleno de fango, de lodo, y en ese sentido son 30 minutos más 2 vueltas, es decir, vienen siendo alrededor de 34 minutos
lo que dura cada manga. Entonces imagínense ustedes, además de la dificultad que representa justamente cada pista, dependiendo si está menos pesada que otra, pero justamente era lo que mencionábamos, físicamente es algo bastante complicado, ¿no? Tienes que estar a top para poder competir en ese altísimo nivel. Y Trasolini, que no afloja, ya son casi 10 segundos los que le saca a Joaquín Poli, el argentino. Y sólido Trasolini, vemos ahí cómo pasa por las zanjas, un factor importantísimo aquí en el motocross, porque vemos que los ayuda sobre todo en esa parte del terreno que está más fangosa y lodosa. Los pilotos necesitan agarrarse bien, tener mayor grip en el caucho, y esas zanjas permiten que la tierra ya esté un poco más consolidada, un poco más compacta, para que el caucho traccione y no ir por esa parte donde está la tierra un poco más suelta y el caucho resbale, ¿no? Ahí, por ejemplo, veíamos también cómo Darnell Antiguo, el dominicano, agarraba, digamos, la curva mucho más abierta y no pasaba por esas zanjas que tú mencionas. Pero es importante, fíjate, cómo la mayoría agarra esas zanjas. Y en términos de motocross, eso es justamente, de alguna manera, una ventaja, ¿no? Para los motocrossistas, por lo que tú mencionas, el grip. Cuando agarra la curva, inclinas la moto, por supuesto, agarra o cruza de manera automática, y el apoyo con esa zanja para luego de la aceleración ellas puedan de alguna manera despegar justamente en esa zanja. Pero eso tiene también de alguna manera, Luis Fernando, un punto en contra luego que va pasando la carrera, porque esas zanjas se van haciendo cada vez más profundas y de acuerdo a la experiencia y a la sapiencia de cada piloto, bueno, tienen que ir haciendo una zanja, ya sean por un lado o por otro, para que también la moto pueda tener la misma o mejor tracción que como estaban al principio de la carrera cuando se estaban realizando las zanjas. Y aquí está interesante esta disputa. El ecuatoriano busca el segundo lugar y está pegado a Joaquín Poli. Puede ser la disputa que nos mantenga aquí atentos hasta el final de la carrera, porque Trasolini va muy despegado adelante y vemos que la diferencia entre Poli y Cordobés es menos de un segundo. Pegadito aquí el ecuatoriano buscando arrebatarle el segundo lugar. Va a estar muy interesante y por eso el director vemos que ya no enfoca tanto a Trasolini, sino que se queda pegado en esta disputa. Interesante, allá va Trasolini. Por la suma de puntos, porque ya lo explicaba, ¿no? La sumatoria de puntos en el overall final: 25 para el primer lugar, 23 para el segundo, 20 para el tercero. Y eso termina siendo un factor determinante, por lo que explicamos también lo que sucedió en el Campeonato Latinoamericano de Motocross en el 2022. Por lo pronto, Trasolini, amigos, comandando. Restan poco menos de 5 minutos para que termine los 30. Faltarían las 2 vueltas para culminar esta primera manga del Campeonato Latinoamericano de Motocross que le llevamos a través de nuestra señal. Vean ustedes, vuelta pasan por vuelta. Juntos. Emocionante la disputa entre el argentino y el ecuatoriano, que cada vez están más cerca y cada curva es un suplicio para el argentino. En el tercero se mantiene el ecuatoriano Miguel Ángel Cordobés. Muy cerquita entonces de Joaquín Poli, de cuarto, fíjense, ya el brasileño Fabio Santos arribó al cuarto lugar. La vuelta por vuelta entre Joaquín Poli y Mauricio Cordobés. Todo muy cerquita. La vuelta 14, la vuelta 15 y la vuelta 16, menos de un segundo la diferencia. Le viene mejorando el Cordobés, por eso se le ha pegado en estas últimas 3 vueltas. Vamos a ver si le alcanza, si le da tiempo para que hasta el final de la carrera, como bien decías, puede ser fundamental para Trasolini ver en qué lugar terminen estos dos competidores. Trasolini ya sacando 11 segundos, poco más de 11 segundos de ventaja. Trasolini sobre su más cercano perseguidor, que es el argentino Joaquín Alberto Poli, amigos. El Campeonato Latinoamericano de Motocross es también a través de Simple TV, más deportes que nadie. Buscando entonces revalidar el título, Raimundo Trasolini, de los mejores de Latinoamérica, indudablemente. Allí también el cruce, veíamos por parte de Joaquín Alberto Poli, muy cerquita entonces el ecuatoriano Miguel Ángel Cordobés. Esa disputa por el segundo lugar muy cerrada. Pero la diferencia incluso, estamos hablando de poco menos de 50 milésimas. Y vemos otro detalle importante del motocross, es que muchos de esos saltos a veces la gente los ve y piensa que mientras más alto el piloto es mejor el salto, y al contrario, los pilotos buscan aterrizar la moto lo más pronto posible
porque en el piso es que tienen la tracción y para poder generar la velocidad en la moto. Por eso es que vemos que cuando saltan, ellos doblan la moto hacia abajo para cortar un poco, ahí lo vimos perfectamente como lo hacía el argentino, cortar un poco el impulso del aire que tienen hacia arriba para evitar de que flote la moto, sino tratar de clavarla al piso lo más pronto posible para poder acelerar inmediatamente. Y obviamente para que el caucho vuelva a tener tracción con la tierra y pueda tener de nuevo la aceleración adecuada para poder subir posiciones. En términos de motocross se le conoce como scrub, ese movimiento de llevar la moto de lado cuando está en el aire. Justamente lo que explicaba Luis Fernando. Ya terminando, amigos, esta primera manga. Allí hubo un accidente. La justamente. Segunda curva que ha seguido generando problemas. Allí. Para el número 38, Fabio Santos. Sí, señor, el brasileño Fabio Santos. Que venía sumando posiciones y ahora seguramente va a caer en la tabla. Vamos a ver la repetición. Uy, feo el accidente. Compitiendo ya con el ecuatoriano. Iba en el tercer lugar, patinó la moto y se fue prácticamente de cabeza contra el piso Fabio Santos. Fíjate que lo tenía muy cerca allí Fabio Santos. Y esto da un indicativo de lo competitivo y el alto nivel que tiene el brasileño y que trae el brasileño para este campeonato latinoamericano aquí en Venezuela. En las primeras vueltas estaba noveno. Vimos que se ubicó en la 9ª posición y había acumulado 5 posiciones por arriba, es el que más había sumado. Lamentablemente Bortolín no ha podido pasar del 7º lugar en el que se ubicó ya hace varias vueltas. Machito Martín 6º. Está esa lucha de venezolanos por el 6º y 7º puesto. Todavía quinto se mantiene entonces el boliviano Marco Antesana en los primeros 5 puestos, amigos. En esta primera manga ya finalizando, cumpliéndose los 30 minutos. Faltan 2 vueltas para que termine la primera manga en este campeonato de motocross latinoamericano MX Open 2023. Con Raimundo Trasolini comandando esta primera carrera, esta primera vuelta. El actual campeón de Latinoamérica es de Venezuela, Raimundo Trasolini. Con una ventaja de casi 11 segundos sobre su más cercano perseguidor. Impresionante el ritmo de Trasolini, que no afloja, ¿no? En ningún momento. No ha aflojado en ningún momento de la carrera a pesar de llevar buena diferencia. Y actualmente 5 primeras posiciones, 5 países distintos, Hugo: Venezuela, Argentina, Ecuador, Brasil y Bolivia. Cuando vemos que un venezolano acaba de ubicarse en la 8ª posición. En este caso el argentino, el mexicano. El mexicano, perdón, sí, Fierro. Logró mexicano subir a la 8ª posición, pasando al costarricense Scott Vargas. Así es, Arturo Fierro, que mencionábamos ayer en los clasificatorios, terminó en el 4º lugar con muy buenos tiempos. Ahí está Raimundo Trasolini, amigos, culminando esta primera manga de manera sólida, el principal candidato por parte de Venezuela para llevarse este campeonato latinoamericano de motocross. Lo tenemos en pantalla de Simple TV para todos ustedes. Continúa de segundo el argentino Joaquín Poli, de tercero el ecuatoriano Miguel Ángel Cordobés, cuarto el brasileño Fabio Santos, que era lo que apuntábamos. Gran ritmo el que traía Fabio Santos, a pesar de que no tuvo un buen arranque luego del aparato de salida Fabio Santos y luego de tener también ese accidente. Ya hay bandera cuadros para Trasolini, primer lugar para el venezolano, que le baja la bandera a los demás. Segundo lugar terminará el argentino Joaquín Poli. Y en tercero, como ocurrió en 2022, el ecuatoriano El Coyote Cordobés. Y con una gran diferencia, amigos, para Raimundo Trasolini. Allí lo vemos, siendo felicitado por todos sus compañeros en el equipo Furia, el Team Furia, al que representa Raimundo Trasolini aquí en Venezuela. Ganando la primera manga. De segundo lugar Joaquín Poli de Argentina. De tercero el ecuatoriano Miguel Ángel Cordobés. Cuarto para el brasileño Fabio Santos. Quinto termina entonces Machito. Sí, Humberto Machito Martín de Venezuela. Y Fabio Santos, que tuvo suerte de no perder posiciones a pesar de la caída. Así que finalizando, amigos, esta primera manga acá en el crosódromo de Furia Club en Caracas, para todos ustedes a través de nuestra señal. Se le oyeron bien los
de alguna manera el aparato de salida, la salida a Raimundo Trasolini. Eso está demostrando de alguna manera el nivel en el que está Trasolini, porque decíamos, no tuvo la oportunidad de elegir en el aparato de salida cuando vemos el resto de las posiciones, con Jeffrey Vargas retirado, Raimundo Trasolini de primero, segundo entonces para el argentino Joaquín Poli, tercero el ecuatoriano Miguel Ángel Cordobés, cuarto terminó el brasileño Fabio Santos, quinto de Venezuela Humberto Machito Martín, sexto el representante de Bolivia Marco Antesana, séptimo Daniel Bortolín, quizás pueda mejorar, ¿no?, para la segunda manga, octavo Arturo Fierro, otro de los candidatos en cuanto a este campeonato latinoamericano, noveno José Scott Vargas de Costa Rica. Así es, Trasolini ayer había marcado un tiempo de 1:35.9, vemos que subió exactamente 2 segundos a su mejor tiempo de ayer, terminó con una diferencia de 5, casi 6 segundos con respecto al argentino. Y allí tenemos también, Luis Fernando, el resto de las posiciones, con el uruguayo Nicolás Rolando de Uruguay, el dominicano Darnell Lantigua en la posición número 11 de 12 quedó de Venezuela. Allí Andrés Acero y el resto de los competidores, recordándoles que son 17, terminaron 16 las carreras por la retirada por parte del dominicano Jeffrey Taveras. Nosotros, amigos, terminando esta primera manga del campeonato latinoamericano de Motocross MX Open 2023 desde acá, desde el Club Furia en Caracas, hacemos una breve pausa. Al regreso, muchísimo más a través de Simple TV. Bien, amigos, seguimos acá en el Crosódromo de Furia Club en Caracas, todo listo para lo que será el inicio de la segunda manga y la que define absolutamente todo. ¿Quién será el campeón de este latinoamericano de motocross MX Open aquí en nuestro país, en la capital de nuestro país, con Raimundo Trasolini, recordándoles quién ganó entonces la primera manga, la primera carrera? Segundo terminó entonces el argentino Joaquín Alberto Poli, de tercero el ecuatoriano Miguel Ángel Cordobés. Todo listo, amigos, para lo que será entonces el inicio de esta segunda manga. Como pueden ver, los pilotos ya preparados allí en el aparato de salida. Veamos qué puede suceder si entonces Trasolini puede revalidar su título como campeón latinoamericano de motocross. Hasta el momento, Trasolini parte nuevamente como favorito, como comentabas, para revalidar el título, y porque demostró en la anterior salida que no fue un impedimento haber clasificado de último debido al problema que tuvo con su amortiguador para tomar la delantera prácticamente desde la segunda vuelta de la carrera. Ahí vemos de primero, teniendo en consideración que la primera curva está a mano izquierda de los pilotos, y de primero en ese sentido es el número 38 que tenemos allí, al brasileño entonces Fabio Santos, que terminó en el cuarto lugar. Eso hay que tenerlo también ahí en cuenta por la sumatoria de puntos en el overall final, quien pudiera estar entonces quedando con este campeonato latinoamericano. 18 puntos por ese cuarto lugar cosechó el brasileño Fabio Santos. Todo listo, amigos, entonces para el inicio de la segunda manga y la definitoria última en este campeonato latinoamericano de Motocross MX Open, que les llevamos a ustedes a través de nuestra señal Simple TV, como siempre, presente en todos los eventos importantes a nivel deportivo. Machito y Bortolín por la revancha, Hugo. Quinto y séptimo respectivamente, a mejorar esos tiempos y a mejorar la ubicación final. Se prepara todo. Empiecen la aceleración incluso de las motocicletas. Muy cerca para iniciar entonces la segunda manga, amigos, en este campeonato latinoamericano. Arranca, amigos, la segunda manga de este campeonato latinoamericano de Motocross MX Open. Y la primera curva, ahí lo tienen justamente. Hay problemas en esa primera curva, 2 motos al suelo. El boliviano fue quien pasó el hole shot. Trasolini salió bien, pero me parece que quedó en tercer lugar. No pudo tomar la delantera como lo hizo en la manga pasada. El boliviano, entonces, en este caso, Marco Antesana. Aunque allí con problemas, fíjate, cayó Antesana y no ha quedado rezagado ahí justamente Antesana.
En ese sentido, fíjense ustedes, amigos, que Miguel Ángel Cordobés, el ecuatoriano, tomó entonces la punta, el liderato en esta segunda manga. Miguel Ángel Cordobés, quien quedó tercero. La primera vuelta, atención. Atención con eso, porque de una vez ya se estaría colocando como principal candidato para ganar entonces este campeonato latinoamericano, amigos, de motocross. Cordobés, el ecuatoriano, quien quedó segundo, le dio pelea a los venezolanos. Trasolini en la cuarta ubicación. Necesitaría al menos quedar segundo para asegurar el título, tomando en cuenta que ahora el ecuatoriano parte como primero en la ubicación y que en la anterior manga terminó tercero, tomando en cuenta además que si Trasolini llegara a terminar tercero, por el ecuatoriano quedar primero en la segunda, prevalece esa posición y se quedaría con el campeonato. Una situación prácticamente idéntica a lo que se vivió en Perú hace un año. Tal cual, Luis Fernando. Y con los mismos protagonistas, incluso con Miguel Ángel Cordobés de Ecuador y con Raimundo Trasolini, en este caso un poco más rezagado el venezolano Trasolini en esta segunda manga. Cordobés obviamente aprovechó la caída del boliviano Marco Antesana para adueñarse del primer lugar, y allí lo ven entonces con el número 909, Cordobés comandando esta segunda manga y la que lo define todo. Tomando en cuenta que ahora Trasolini no cuenta con un aliado como sería Badiali para, en caso de la sumatoria de puntos, hacer arreglos y poder asegurar el título para Venezuela, que al final es lo importante, que el país logren representar al país. Muy cerquita, ahí está Darnell La Antigua, el dominicano La Antigua, muy cerca entonces del líder, el ecuatoriano Cordobés, incluso acercándosele cada vez más el dominicano La Antigua, que en la primera manga quedó en la posición número 11. Mejorando mucho La Antigua. Sí, señor. Ahí vemos entonces al ecuatoriano Miguel Ángel Cordobés comandando hasta los momentos esta segunda manga. Trasolini se mantiene en la cuarta posición, un poquito lejos del tercero. Cordobés con problemas en la vuelta, en la curva, y se le pega, como comentabas, el dominicano La Antigua. Ahí justamente se quedó en la canaleta, se quedó un poco perdiendo velocidad. Entonces Miguel Ángel Cordobés, el ecuatoriano, aquí agarra de nuevo velocidad, es uno de los principales candidatos. Ya lo decíamos incluso en la primera manga. Cordobés, en lo que fue el campeonato latinoamericano 2022 en Perú, fue quien le dio esa pelea justamente a Raimundo Trasolini, quedando tercero en la primera manga y luego primero en la segunda. Hay que tener en consideración, y ya lo explicamos, en caso de haber empate en puntos en el overall final, la segunda manga, quien gane la segunda manga, si queda empatado ese piloto en la segunda manga, el piloto que quede, digamos, empatado en puntos y ganó la segunda manga, prevalece justamente la segunda carrera para definir al campeón. En este caso, o hasta los momentos, en este punto, Miguel Ángel Cordobés estaría llevándose este campeonato latinoamericano, amigos. Lo disfrutamos a través de nuestra señal desde el Crossódromo de Furia Club aquí en Caracas. Somos Simple TV, más deportes que nadie también. Y se lo estaría llevando por apenas 2 puntos. Con el motociclismo off-road. Recordemos los puntajes, que la primera posición lleva 25, segundo acumula 22, el tercero 20 y el cuarto 18. Por lo que hasta el momento, como comentabas, el ecuatoriano sumaría 20 puntos en la primera manga, más 25, un total de 45. Y Trasolini, por su parte, tendría 25 más 18 de continuar en esta posición que se encuentra en este momento, 2 puntos menos que lo que acumula el ecuatoriano. Bueno, tal como terminó todo el año pasado. El año pasado Trasolini terminó con 47 puntos, Miguel Ángel Cordobés con 45. 2 puntos de ventaja para el venezolano Trasolini en lo que fue Latinoamericano 2022 en Cajamarca, Perú. Mire, y termina sacando mayor ventaja ahora Miguel Ángel Cordobés con respecto a su más cercano perseguidor, el dominicano Darnell La Antigua. Ahí está liderando entonces Cordobés en pantalla de Simple TV. Desde Ecuador, en este latinoamericano acá en nuestro país, luego de 15 años organizando de nuevo con unas instalaciones de lujo, incluso en este Furia Club en Caracas, alabadas incluso, la pista también.
por los propios pilotos internacionales. Eso te iba a comentar. Durante lo que hemos visto aquí en el paddock, todos los pilotos han hablado maravillas de la pista y del club en general. Incluso los dominicanos comentaban que en su país no había pistas de este nivel. El mexicano Fierro también te comentaba mientras hablabas con él en la antesala, que decía que esta pista se podía equiparar a las mejores que él considera que son las de Estados Unidos y que este Furia Club no tiene nada que envidiar. Sigue comandando entonces esta segunda manga el ecuatoriano cordobés, Miguel Ángel Cordobés, con ventaja, cada vez mayor la ventaja por parte de Cordobés sobre Darnell. El tercer lugar, vamos a ver si lo podemos definir allí. Ahí está justamente Cordobés La Antigua. Poli está en el tercer lugar, el argentino Joaquín Alberto Poli. Imagínense ustedes entonces, porque quedó segundo Poli en la primera manga. Está tercero en esta segunda. Fabio Santos de nuevo en el cuarto lugar. Por supuesto, los números no le darían al brasileño para llevarse este campeonato latinoamericano. Raimundo Trasolini en el quinto puesto. No le darían tampoco. Sí, se complica allí Trasolini con esa salida. Ya incluso lo mencionábamos. El hecho de lo que fue el clasificatorio el día sábado, el clasificatorio que no pudo completar Raimundo Trasolini, entonces no le permitió al piloto venezolano elegir un puesto de partida favorable para él. Eso sucedió incluso en la primera manga, y esto es bueno aclararlo, Luis Fernando, que el clasificatorio es válido para ambas mangas, tanto para la primera como para la segunda. Fabio Santos, el brasileño, así como eligió el puesto que él, digamos, consideró más favorable para él en la primera manga, también tuvo la oportunidad de elegir en la segunda manga. Se complica mucho Trasolini, que ahora cae a la octava posición. Algo sucede porque vemos que está perdiendo muchas posiciones Trasolini. Malas noticias para el contendiente venezolano, mientras vemos que los otros venezolanos, Bortolín y Martín, aprovechan de ubicarse en la quinta y sexta posición respectivamente. Sería una lástima para Trasolini. Lo más probable es que sea entonces un inconveniente con su motocicleta. Por lo pronto muy cerquita está el argentino del dominicano Darnell La Antigua, y con ventaja sigue el ecuatoriano cordobés. Trasolini en la posición número 14, amigos. La posición número 14 en este momento, Raimundo Trasolini, quien ganó la primera manga, no tendría entonces oportunidad de quedarse con este campeonato latinoamericano. Quedó también allí en la séptima curva, en este caso Giovanni Perrotta, siendo rebasado por Andrés Acero en una curva allí bastante complicada, con mucho lodo. Hay que recordar también lo que son las canaletas. Para muchos pilotos, por supuesto, agarrar las canaletas, ya que están muy abiertas, termina siendo, digamos, un factor importante para ellos, porque hacer un grip, como se menciona, como se dice, en términos de motocross, en una canaleta que esté bastante abierta, termina siendo un impulso para ellos, ¿no? Por la tracción de la rueda en la moto le da mayor velocidad, pero también está el caso de que si la canaleta es muy profunda, ya los pilotos tienen que empezar a hacer nuevos caminos, nuevas canaletas, para volver a agarrar esos impulsos al cual le estamos haciendo referencia. Y ahí toma relevancia lo que comentabas, la capacidad que tiene cada piloto para identificar cuál es la mejor canaleta para cada curva, ¿no? Ir viendo, y eso es lo que le da la ventaja también a ir de primero, que vas eligiendo la canaleta, vas abriendo tu canaleta, sí, mientras que los demás siguen la que quizá no necesariamente sea la mejor, pero como ya está abierta, aprovechan de tomar ese camino. Sigue comandando entonces, amigos, esta segunda manga el ecuatoriano Miguel Ángel Cordobés. Se estaría titulando, repetimos, en este campeonato latinoamericano de motocross MX Open 2023 acá en nuestro país. Ya casi 10 minutos de esta segunda manga, son 30 más 2 vueltas, lo que vendría siendo entonces alrededor de 34 minutos. La segunda manga, o cada una de las mangas, para los latinos. El mexicano Fierro, ahí vemos a Trasolini. Qué lástima, problemas en su motocicleta que seguramente no le permitirán continuar en carrera. Y te comentaba que Fierro, el mexicano, también no ha tenido hasta ahora una buena carrera en la 14ª posición.
Sí, Fierro, que estaba llamado a ser uno de los más importantes, quedó octavo en la primera manga. Ayer en la clasificatoria quedó cuarto. Cuando vemos ahora cambio de posiciones, Poli en el segundo lugar, Fabio Santos, el brasileño, de tercero. Y del segundo al cuarto puesto entonces pasa el dominicano Darnell Lantigua. Así que vamos a estar muy pendientes con estos cambios de posiciones, porque Poli también con la sumatoria de puntos quedó segundo. Sí, señor, quedó segundo Poli en la primera manga. Y hasta ahora el principal contendiente del ecuatoriano es Poli, quien si logra arrebatarle esa primera posición, se queda con el campeonato. Ahí vemos lo que fue justamente la salida en el aparato de partida para los pilotos, problemas allí. Fabio Santos. Sí, Fabio Santos está involucrado allí con Arturo Fierro. El que caía justamente era el mexicano Arturo Fierro en la primera curva. Lo de Santos, que terminó último en esa primera curva. Increíble. Y ya está en la tercera posición. Bueno, es que muchos de los propios pilotos mencionaron el día de ayer en los clasificatorios, todos mencionan a Fabio Santos. Es un piloto bastante agresivo, bastante rápido, hace muy bien los scrub. Los scrub para aquellos que nos están viendo, amigos, son esos saltos de las rampas cuando cruzan la moto, justamente es para cortar, digamos, de alguna manera ese impulso, que no sea tan alto y no estar tanto tiempo en el aire. En el mundo del motocross, menos tiempo, tardes en el aire, mucho mejor para ellos. Ahí está entonces Cordobés, teniendo algunos problemas allí, pasando el hole shot. Esta es la segunda curva para Cordobés, comandando, amigos, esta segunda manga, seguido por Joaquín Poli, el argentino, tercero el brasileño Fabio Santos. Diferencia de 7 y 8 segundos respectivamente, que es una diferencia considerable. Ahí está lo de Machito. Fíjate que lo que hablábamos de esa canaleta, la moto incluso le termina brincando a Machito Martín. Y ese impacto, esa velocidad es durísimo. Vemos cómo soltaba el mango porque tiembla la mano y hay que tener mucha fuerza. Como comentábamos en la primera manga, mucha condición física para poder aguantar durante 30 minutos sosteniendo esa velocidad, esos obstáculos, el agarre de la moto. Entonces, el motocross es un deporte de admirar. Incluso el clima también. Que para muchos este clima es perfecto. Ojo, que no llueva, que la pista se mantenga de esa manera, sin que esté tan mojada. Por supuesto, para ellos es mucho mejor, sin tanto lodo, porque con lodo, con lluvia, cuando está mojada, cuando vemos una moto caída. Hay que identificar de quién será. Y hay otro problema en la curva número 2. Un venezolano. Un venezolano. Sí, señor, los venezolanos, bueno, lamentablemente teniendo problemas en esta segunda manga. Bortolín, el mejor posicionado hasta ahora. En el quinto lugar, el jovencito de 23 años, a mando de su KTM, Daniel Bortolín, quedó séptimo en la primera manga. Y en esta segunda está de quinto. Por supuesto, con lo que está consiguiendo, ahí lo ven, al ecuatoriano Cordobés, no le darían los números a Bortolín para llevarse este campeonato latinoamericano. Esa parte ha estado bastante complicada hoy. Esa es la segunda curva por la que acaba de pasar Cordobés, porque la canaleta está bastante profunda. Y veíamos desde el Open Nacional que complicaba a todos los competidores, y en este Latino Open tampoco ha sido diferente. Vemos que se mantiene en pista la moto de uno de los venezolanos. Está prácticamente en el medio de la pista, se mantiene la moto. Quedó fuera en este caso. Quedó ahí a un lado de la pista. Por lo pronto Cordobés sigue comandando entonces esta segunda manga. Recordándoles que el ecuatoriano Miguel Ángel Cordobés terminó en la tercera posición y ganando esta segunda manga sería el campeón, amigos. Dándose de alguna manera esa espinita, ¿no?, que tuvo el año pasado en Perú, cuando Raimundo Trasolini le terminó quitando entonces el título. El segundo lugar precisamente fue para Cordobés. Tomando revancha Cordobés, y si se quiere con un poco más de picante, porque claro, Trasolini era local. Tanto en el país como en su club. Recordemos que Trasolini es el Team Furia y este es prácticamente el patio de su casa. Tal cual. ¿Quién mejor que Trasolini? El caso también de Xavier Clavo, Humberto Machito Martín, son del Team Furia y son de la casa. ¿Quién mejor que ellos para conocer esta pista, ¿no?, al detalle? Pero bueno, aquí están los mejores, definitivamente. Están los mejores de Latinoamérica, amigos, y lo estamos viviendo otra vez
de nuestra señal Simple TV, más deportes que nadie, vuelta por vuelta. Ahí está Joaquín Poli con 1 minuto 41 segundos. Esa es la distancia más cerrada actualmente en la pista, la disputa entre el argentino Poli y el brasileño Santos, que ha demostrado ser rapidísimo en este Club Furia. Desde ayer nos comentaban que era uno de los pilotos más veloces y veíamos que en la primera vuelta caía y en menos de 2 vueltas ya estaba posicionado en el top 5. Y ahí estamos viendo precisamente esa lucha por el segundo lugar. Ahí agarra la curva cerrada el argentino Poli, un poco más abierto en la canaleta. El brasileño Santos. Bueno, una lucha entre Argentina y Brasil. Imagínense ustedes lo que significa en otros deportes también. Por ejemplo, en el fútbol. Tomemos en cuenta que a Santos tampoco le sirve de mucho el segundo lugar, porque en la primera terminó cuarto. Necesitaría al menos quedar de primero y que Cordobés baje la posición. Sí, que al menos Cordobés baje al segundo lugar o al tercero, me atrevería a decir, de acuerdo a los números. Recuerden que la primera posición son 25 puntos, el segundo son 22, el tercero son 20, el cuarto son 18 puntos. Esos 18 puntos fue los que sumó entonces Fernando Santos en la primera manga. Estaría sumando 20 en esta segunda, tendría 38, es decir, no le alcanza para superar a Cordobés. Lo mismo pasa con el argentino Joaquín Poli. Quedó segundo en la primera manga, quedando segundo en esta segunda. Tendría entonces 44 puntos y no le darían los números para quedarse con este campeonato latinoamericano. Hasta los momentos, el ecuatoriano Cordobés llevándose esta edición 2023 MX Open a través de Simple TV, amigos. También con el motociclismo off-road en su modalidad de motocross. Placer para Luis Fernando Araujo, Hugo Guerrero, todo el equipo técnico de producción de Simple TV presente acá en el crosódromo del Furia Club en Caracas para llevarles más deportes que nadie. Y realmente ha sido un espectáculo tener la oportunidad de vivir esta carrera tan importante para el deporte motor en Venezuela, un latinoamericano en el país después de 15 años, y estuvimos cerca, porque ya es muy difícil que Trasolini logre remontar, pero había hecho un buen papel. Lamentablemente, desde ayer la motocicleta le viene causando problemas y por lo que vemos, luego de esa gran actuación en la primera, la moto no pudo aguantar para la segunda. Allí con algunos inconvenientes también Fabio Santos. Veamos cómo tenía que apoyar una de sus piernas en la tierra, en la pista, para no terminar de perder el equilibrio. Y aprovecha también de alguna manera entonces Joaquín Poli para sacar algo de ventaja. La ventaja es menos de un segundo, si a ver vamos. 7:16, 7 segundos 16 milésimas Poli respecto a Cordobés, 8 segundos 35 milésimas el tiempo de Fabio Santos, la diferencia de Cordobés con Santos y a su vez Poli con Santos también. Bueno, hay que destacar el trabajo de Cordobés, que ya desde la pasada estuvo cerca de quedarse con el whole shot. Ahorita está sólido en la primera posición con una diferencia de 7 segundos. Cuando ya nos acercamos a más de la mitad de la carrera, 20 minutos de carrera, quedarán un poco más de 10, más 2 vueltas. Y ahí está entonces, en el segundo lugar, lo vemos en pantalla al argentino Joaquín Alberto Poli. Estaría sumando 44 puntos entonces, Poli, quedando en el segundo lugar además de todo el campeonato. Contra los 45 de Cordobés. Tan solo un punto de diferencia. Y lo que quiere decir que si Poli le quita el primer lugar a Cordobés, Poli sería el campeón. Es así. Ahí está justamente Miguel Ángel Cordobés, amigos, a mando de una KTM, la marca austriaca, que también además de las KTM tienen las marcas Husqvarna, que son las que manejan en este caso Raimundo Trasolini, también Humberto Machito Martin y también Xavier Claro del Team Furia. Y a su vez también tiene la marca Gas Gas, que hay una sola en este campeonato latinoamericano 2023, la de el costarricense José Scott Vargas. Esta marca Gas Gas de KTM son mayormente utilizadas en el trial, Okay. que es mayormente practicado en Europa. En España, por ejemplo, vemos como muchos pilotos españoles tienen tanto éxito en esta modalidad del motociclismo. 7 segundos 16 milésimas la diferencia de Cordobés, amigos, sobre Joaquín Poli.
estaría ganando entonces el ecuatoriano este campeonato latinoamericano. Justamente 20 minutos de carrera, restan 10 más 2 vueltas. Es decir, alrededor de 13 minutos es lo que resta de esta segunda manga y la finalización de este campeonato latinoamericano. Cordobés sólido, me parece que acaba de sacarle una vuelta incluso a Trasolini. Lamentablemente, como comentábamos, bueno, el 18, número 18, que también es venezolano. Sí, en ese caso, Xavier Claro. Xavier Claro fue el que acaba de rebasar Cordobés, ya sería una vuelta de diferencia. Ahí vemos al brasileño que mantiene su disputa con Poli. Pero comentábamos, no le sirve para el campeonato, pero cada quien quiere terminar en la mejor posición posible, evidentemente. Son todos competidores de altísimo nivel y siempre van a querer llegar al máximo posible. En este caso, Fabio Santos terminó en el cuarto lugar en lo que fue la primera manga, e incluso Santos hizo la vuelta más rápida con 1 minuto 37 en esa primera manga. Aquí vemos entonces parte de los competidores, parte de este campeonato latinoamericano de motocross MX Open 2023. Todos con motocicletas de 450 cilindradas. Hay que tenerlo también en consideración. Decían muchos de los pilotos que para esta pista es, digamos, idónea ese nivel de cilindrada para las motocicletas, más allá de ser una moto mucho más pesada, es más potente a su vez, y esta pista tiene muchas subidas, le ayuda justamente para ganar velocidad. Ahí está Fabio Santos, todavía en el tercer lugar, el brasileño, detrás, muy cerca, persiguiendo a Joaquín Poli, pasando el hole shot. Ahí está rebasando, es al venezolano Giovanni Perrota. Un rezagado. Rebasando a Giovanni Perrota incluso. Cordobés, Poli y Santos le han sacado una vuelta a Xavier Claro. También a Paul Iriarte, al mexicano, que en este caso sorprendió, ¿no? Porque era uno de los principales favoritos en cuanto a los internacionales. Arturo Fierro también, a Raimundo Trasolini, el venezolano lamentablemente, y a Michael de Lima. Son los rezagados hasta los momentos, cuando tenemos casi 23 minutos de carrera en esta segunda manga. Y ni Bortolín ni Machito han podido avanzar. Vemos que Bortolín se mantiene a 3 segundos de la Antigua, quien había comenzado liderando la carrera. Cayó después de que lo pasaron Poli y Santos, no ha podido recuperar. Bortolín, quien ayer realizó la vuelta más rápida durante la clasificación, no ha podido superarlo en la cuarta posición. Y Machito también se mantiene en el sexto lugar. Recordemos que en la primera manga terminó quinto y Bortolín terminó séptimo, por lo que no estarían peleando por el campeonato. Y no estarían, además, Luis Fernando en el podio. Ningún Tampoco. venezolano estaría en el podio en este campeonato latinoamericano. Cuando revisamos los números en el overall final, no estaría ninguno en el podio, porque la mejor posición en la manga número 1, después de Trasolini, la obtuvo entonces Bortolín, que quedó quinto. Estaría quedando quinto también y sumando entonces 32 puntos que no le daría para colocarse en el podio. Hasta ahora el podio sería como terminaría la carrera. Tal Cordobés en el primer lugar, Poli, el argentino, en segundo, y el brasilero Santos de tercero. Así estaría entonces terminando este campeonato latinoamericano de motocross, con una buena ventaja para Cordobés. Restando 6 minutos, van 24 de los 30 en esta segunda manga. Faltarían, luego de los 30, 2 vueltas más para que entonces finalice esta segunda manga, segunda carrera, a través de nuestra señal Simple TV. Para nosotros un inmenso placer acompañarles, llevándoles también la emoción del motocross en nuestro país. Cordobés sigue comandando entonces, amigos, el ecuatoriano Miguel Ángel Cordobés, buscando quitarse esa espinita del año pasado en Cajamarca, Perú, que terminó subcampeón detrás de Raimundo Trasolini. Ahí de nuevo rebasando entonces A los rezagados, en este caso Andrés Acero. Andrés Acero. Al correcto. venezolano Acero está rezagando en este momento el ecuatoriano. Un ritmo increíble el que lleva, porque no ha bajado justamente el ritmo cordobés desde que se posicionó en el primer lugar. Por eso es importante en el motocross, Luis Fernando, siempre es importante lo que es la arrancada
la primera curva y lo que es el hole shot, porque eso te permite tomar mejor posesión en la carrera, no tener la molestia de tener a un competidor delante con el tema del barro, con el tema de la tierra, que eso a algunos, por supuesto, eso debe molestar y molesta a los pilotos, a los competidores, y te permite también de alguna manera tomar las mejores zanjas. Es así, la primera te permite, como bien decías, el aire limpio y tomar tus propias decisiones de ir abriendo las zanjas que tú consideres mejor para ti, porque los que van atrás van a tomar las que tú vayas abriendo, que no necesariamente quiere decir que sean las mejores. Así es. Sigue entonces Cordobés. Vemos bastante profundas ya esas zanjas. Bueno, ya tienen esta pista ya acumulada el día de hoy, más las prácticas, 3 carreras. Recordemos que se llevó a cabo también una manga del Nacional y la primera de este Latino Open 2023. Sin bajar el ritmo entonces el ecuatoriano. 26 minutos de carrera, nos acercamos a la parte final. Hay bandera azul incluso por allá por la cantidad de rezagados. Veíamos parte de lo sucedido entre los rezagados también en esta segunda manga. Y sigue allí entonces Cordobés. Me parece que muy cerquita, en este caso uno de los rezagados, pero muy interesante la lucha entre Poli y Santos por el segundo lugar, aunque eso no definiría en este caso lo que sería el campeón, aunque sí tendría que ver en el podio. Por suerte hemos visto menos incidentes que en la primera etapa, donde hubo muchas banderas amarillas, incluso un competidor de Dominicana tuvo que abandonar la carrera. Superan al ecuatoriano, Hugo. Sí, señor. Fabio Santos toma la delantera con el número 38. Fabio Santos en este momento, el brasileño, aprovechando, increíble lo del brasileño Fabio Santos, que quedó en el 4º lugar. Y vamos a estar muy pendientes con la sumatoria. Hasta ahora el brasileño cosecha 18 más 25, 43. Y Cordobés, el ecuatoriano, cuando vamos a ver justamente el momento en el que Fabio Santos, muy cerquita, vean, agarró la zanja abierta, un poco más abierta que el ecuatoriano Cordobés, y allí el momento en el que supera Fabio Santos a Miguel Ángel Cordobés, recordando que Cordobés terminó en el 3er lugar en la primera manga. Y con este resultado se titula Santos. De segundo lugar estaría entonces Cordobés, el ecuatoriano, nuevamente subcampeón. Porque Santos acumula 25 puntos en este momento, más 18, 43. Mientras que el ecuatoriano sumaría 22 más los 20 que acumuló en la primera etapa, sería un total de 42, a tan solo un punto de diferencia. Precisamente lo que diferenciaba a Cordobés del argentino Poli. Decíamos, quien quede de primero entre ellos tres, asimismo, quien quede de primero entre ellos tres en esta segunda manga es quien quede campeón. Quedará campeón en este campeonato, valga la repetición de la palabra, y Santos sacando muchísima ventaja. Sí, señor. Logró despegarse rápido del Cordobés cuando ya tan solo faltan 1 minuto para los 30, más las 2 vueltas adicionales. Así que todo se encamina, Hugo, a como advertían los propios pilotos desde el día de ayer. Fabio Santos, favorito para quedarse con el campeonato latinoamericano MX de motocross en Caracas. Y ahí lo vemos entonces, amigos, a Fabio Santos. Una ventaja ya considerable, vean la diferencia entre Santos, quien vemos de primero, y el ecuatoriano Cordobés, quien tenemos en pantalla en este momento. A Cordobés perdió muchísima velocidad. Cordobés, sobre todo lo que hablábamos, el hecho de las zanjas muy profundas. Eso lo supo aprovechar muy bien Fabio Santos, que es uno de los más veloces y está demostrando que él realmente es el más veloz y un piloto muy agresivo realmente en la pista, Fabio Santos. Es que ha sido impresionante, porque recordemos en la primera manga, incluso en un momento de la carrera estuvo 10º, sí. Terminó en el 4º lugar, incluso con una caída que vimos aparatosa en la curva número 2, que ha generado problemas a la mayoría de los pilotos, y logró enmendarse para quedar en la 4ª posición. Y en esta segunda manga no desistió. También tuvo un inconveniente en la primera curva, había quedado penúltimo porque sufrió una caída, y en poco menos de 3 vueltas logró posicionarse en el podio y ahora toma la delantera. Increíble lo de Fabio Santos, el ímpetu también de nunca rendirse, de seguir, de continuar.
A pesar de las caídas, de la mala salida que tuvo en la primera manga, se recuperó, se posicionó en el cuarto lugar, se cayó, nunca perdió ese cuarto lugar y ahora ganando esta segunda manga estaría entonces titulándose campeón. Confiando en su habilidad y en su motocicleta, que hasta ahora no lo ha dejado mal. Récord de vuelta, vemos que lo hace Machito con 1 minuto 38.3. La vuelta más rápida entonces para el venezolano Humberto Martín. Del Team Furia también conoce muy bien esta pista, pero es un tiempo más alto del que se realizó en la primera manga, que recordemos fue el propio brasilero Fabio Santos. Ahí buscando entonces Fabio Santos rezagar al dominicano Darnell La Antigua. Estuvo en algún momento en esta segunda manga en el segundo puesto La Antigua. Uno de los competidores al principio tomó la delantera, se mantuvo en el cuarto lugar y ahora ya vemos que el ritmo de Santos lo aplastó por completo y ya le sacó una vuelta. Creo que no hay quien le quite, amigos, este campeonato al brasileño Fabio Santos. Ya superamos los 30 minutos. Estamos en la última vuelta. Fabio Santos titulándose campeón, amigos, de este latinoamericano de motocross MX Open a través de nuestra señal aquí en Caracas, Simple TV. Allí va Fabio Santos de Brasil para ganar este campeonato latinoamericano de motocross 2023. Ya con ventaja, creo que no le quitan el campeonato a Fabio Santos. Tiene una ventaja considerable para tampoco arriesgar tanto en las curvas. Vemos que los saltos los da también con un poco más de cuidado porque todo se encamina y seguramente ya veremos ahí en la llegada la bandera a cuadros que ponga punto final a este latinoamericano 2023. Allí sigue entonces Fabio Santos, amigos. Sería de alguna manera ratificando el favoritismo, ¿no? que nos mencionaban la mayoría de los pilotos en lo que fue la clasificatoria. 43 puntos entonces estaría consiguiendo Santos luego de quedar cuarto en la primera manga y ganando esta segunda manga, titulándose en este campeonato latinoamericano de motocross. Para nosotros realmente un placer llevarles las emociones del motociclismo road a través de nuestra señal. Ahí va Santos en la última vuelta ya. Cumplidos los 30 minutos. Ya realizó una vuelta Santos. Le falta la última, amigos, para finalizar esta segunda manga y con él el campeonato latinoamericano. Veamos. Y ya con ventaja además considerable, notoria, de Fabio Santos sobre el ecuatoriano Miguel Ángel Cordobés. Sí, él sabe que ya muy poco probable que pierda el título y lo que comentaba, se puede dar el lujo de aflojar un poquito en las curvas, tomarlas con un poco más de precaución, los saltos más cuidados para evitar cualquier inconveniente con la moto, una caída que complique ese título. Así que... Mire, Bartolín de cuarto, de tercero está Joaquín Poli, de cuarto Bortolín, amigos. Ahí vea Fabio Santos, última curva para la llegada del brasileño Fabio Santos. Y el título en el Campeonato Mundial de Motocross. Ahí vamos la llegada de Fabio Santos, amigos. El brasileño campeón, y así lo celebra Fabio Santos, campeón del latinoamericano de Motocross MX Open 2023. Fabio Santos cuarto en la primera manga. Ganó la segunda y los puntos son 43 por encima de los 42 del ecuatoriano. Ahí lo saluda justamente el ecuatoriano. También está el argentino Jorge Poli, que terminó en el tercer lugar. Cuarto lugar para el venezolano Daniel Bortolín. Quedó séptimo, perdón, Bortolín en la primera manga. Quinto en esta segunda, siendo de alguna manera el mejor posicionado por el equipo de Venezuela. Sí, luego de la retirada prácticamente de Trasolini en esta, que tuvo inconvenientes con su motocicleta, terminó siendo Bortolín el mejor representante venezolano, llegando en la cuarta posición. Y nuevamente para el Coyote Cordobés, una decepción podría decirse, porque estuvo comandando durante gran parte de la carrera y en los últimos 5 minutos, podríamos decir, Hugo, Fabio Santos tomó la delantera y además de terminar primero, terminó quedándose con el título de campeón latinoamericano. Lo celebra ahí justamente. Vemos al brasileño Fabio Santos abrazado por parte de los demás competidores. ¿Qué nivel mostró Fabio Santos a lo largo de estos días de competencia? 2 días de competencia de los clasificatorios. El día sábado
quedando en el primer lugar, siendo uno de los más rápidos, siendo el más rápido precisamente, aprovechando ese inconveniente que tuvo Raimundo Trasolini en lo que fueron los clasificatorios, inconveniente en uno de los amortiguadores de su motocicleta. Y ahora entonces ganando la segunda manga para así obtener 43 puntos. Segunda manga, ganador Fabio Santos. Y esos 43 puntos le dan el título al brasileño para quedarse entonces con este campeonato latinoamericano de motocross MX 2023. Y nuevamente repetir que es una lástima lo de Trasolini. Me hubiese gustado ver cómo se hubiese comportado esa lucha entre Santos, el ecuatoriano, más Trasolini. Hasta los minutos finales hubiese sido apasionante, ¿no? Ver esa disputa. Lamentablemente, como comentabas, desde el día sábado Trasolini viene arrastrando problemas en su motocicleta, y Fabio Santos, que también durante todas las carreras tuvo muchísimos inconvenientes, incluso en esta segunda, en la primera curva estaba último prácticamente, luego de sufrir una caída por un choque que tuvo en la primera vuelta. Ahí justamente vemos a Humberto Machito Martín hablando con el ecuatoriano Miguel Ángel Cordobés. Ya finalizada esta segunda manga, Cordobés subcampeón de nuevo por segundo año seguido. Cordobés subcampeón del campeonato latinoamericano de Motocross MX Open en esta edición 2023. El año pasado detrás del venezolano Raimundo Trasolini. En esta oportunidad detrás del brasileño Fabio Santos. Increíble cómo entonces realmente Fabio Santos tuvo la oportunidad y la capacidad, sobre todo, no solamente de poder pasar en esa recta luego de la séptima curva, pasar a Cordobés, sino también para reponerse, lo que decíamos, reponerse de caídas también en la primera manga y en esta segunda manga, reponerse de algunos inconvenientes. Pudo de alguna manera tener esa capacidad Santos de remontar posiciones, y eso habla por supuesto del nivel de este piloto brasileño. Y nosotros destacar por nuestra parte a Daniel Bortolín, un joven venezolano, una joven promesa del motocross, quien también había terminado en quinto lugar en el latinoamericano realizado en Perú 2022, y en este lugar se coloca como mejor posicionado para Venezuela. Justamente, amigos, aquí estamos en el crosódromo de Furia Club en Caracas, en este Día del Niño para todos ustedes. Un inmenso placer realmente llevarle este tipo de espectáculos, ¿no? Este tipo de deportes de motor, pero muchísima adrenalina, mucha emoción, muchísima velocidad para justamente compartir en familia a través de nuestra señal Simple TV, porque realmente para nosotros es un gusto llevarles más deportes que nadie. Y definitivamente es impresionante poder vivirlo tan cerca, este deporte que puede ser un poco lejano para muchos, pero sin duda alguna, para aquellos que quieran vivir adrenalina y pasión, les recomendamos que vengan a este Club Furia y que disfruten del motocross venezolano, que tiene muchísimo nivel y quedó demostrado en esta competencia. Lamentablemente los venezolanos no pudieron retener el título conseguido en el 2022 en Cajamarca, Perú. Raimundo Trasolini ganó la primera manga, tuvo problemas en el clasificatorio el día sábado, ganó en la primera manga el día de hoy, y en esta segunda manga entonces presentando problemas con su motocicleta le impidió a Trasolini ganar este campeonato. Fabio Santos entonces se titula campeón latinoamericano de Motocross MX Open 2023. Para nosotros ha sido un inmenso placer acompañarles. Luis Fernando Araujo, un servidor Hugo Guerrero, todo el equipo técnico y de producción de Simple TV se despiden de ustedes deseándoles un feliz domingo.